Y a la vanguardia de todo el país, la Ciudad de México cuenta también con una Carta de Derechos que tiene como uno de sus principios rectores la dignidad humana. Este 17 de septiembre entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México en lo referente al Poder Legislativo y el apartado de derechos de los ciudadanos. En el acto se realizó la sesión solemne para la declaratoria de entrada en vigor de la Constitución Política, dando paso a un nuevo ciclo histórico para garantizar derechos y libertades de los habitantes de esta capital. Se impugnaron 66 de los 71 artículos. Quería abrogarse esta Constitución. Y hasta hoy la Suprema Corte solo ha declarado 13 invalidación de porciones normativas. Pero la Corte reconoce la plena validez de los preceptos impugnados, todos están ratificados, en donde la ciudad lo reconoce, ampliar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, reconoce que no invadimos facultades del Ejecutivo Federal. Por primera vez, los habitantes de la Ciudad de México cuentan con una Carta Magna, la cual garantiza una serie de derechos fundamentales y devienen cambios relevantes. Entre los derechos que se empoderan está la libre autodeterminación de cada individuo, al trabajo, a la libertad de expresión, a una vivienda digna. Además, pondera temas como el combate a la corrupción, el desarrollo sustentable, la transparencia, la protección animal, el desarrollo urbano, el derecho al trabajo y la participación ciudadana, entre otros. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.